¿Qué más amigos? En este video vamos ya con el último video de análisis de circuitos, que para este caso ya nos toca con el circuito mixto. Como lo pueden observar, son las mismas tres resistencias con las que hemos venido trabajando en los anteriores videos. Y pues lo que caracteriza al circuito mixto es que hay una parte serie y hay una parte paralela, como lo pueden observar justo ahí en el circuito. Y pues nada, son los mismos cuatro valores los que vamos a encontrar: voltaje total, resistencia total, potencia total y corriente total. Hay un par de detalles que tenemos que tener en cuenta antes de ir con el análisis de este tipo de circuitos, el circuito mixto. El primero sería que tanto el voltaje como la corriente se van a dividir. La corriente fácilmente lo podemos detallar justo donde está la parte de paralelo, y al sacar una resistencia equivalente para calcular la resistencia total es como dejar una sola aquí y dejarla en serie con la otra. Ahí se nos va a dividir el voltaje. ¿Eso qué quiere decir? Que va a quedar un voltaje para la R1 y un voltaje para la R2 y la R3. Esto amigos, como se podrán dar cuenta, ya es el cálculo de la resistencia total. Si primero es calcular la resistencia equivalente de las que están en paralelo, y cuando ya la tenga calculada, que me dio 180.32 ohmios, sumarla con la resistencia 1 de 220 ohmios, que aquí ya la tengo, y el total nos dio 400.32 ohmios resistencia total. Ahora sí, vamos con el cálculo de la corriente total. Antes de hacer el cálculo de las corrientes, quise hacer el cálculo de los voltajes, pero para este obviamente tuve que calcular la corriente total, y para este hice con ley de Ohm, o sea, dividí el voltaje total entre la resistencia total, que la podemos observar. El resultado nos dio 0.012 amperios. Sí, y luego en las resistencias totales nada más hice la resistencia 1 y la resistencia equivalente, que queda justo ahí. Como lo pueden observar, en la resistencia 1 me dio 2.64 voltios, y en la resistencia equivalente, que si recuerdan nos dio 180.32 ohmios, nos dio 2.16 voltios. Y en la suma de esos dos valores, para sacar el voltaje total, nos da 4.8 voltios, aproximadamente los 5 voltios. Sí, ahora sí vamos con las corrientes. Listo amigos, como se podrán dar cuenta, ya hice el cálculo de las corrientes, la corriente total y cómo se va a dividir la corriente. Sí, para este caso R2 y R3, que están en paralelo, obviamente tienen el mismo voltaje, que es el que ya habíamos calculado, 2.16 voltios. Y para este caso la R2 va a tomar 0.0098 amperios o 9.8 miliamperios, y la R3 de 1 kilo ohmio va a tomar 0.0021 amperios o 2.1 miliamperios. Sumamos estas corrientes y nos va a dar la corriente de R1 obviamente. Entonces aquí hicimos la suma, nos dio 0.0119 amperios o 11.9 miliamperios, aunque también le hice con la fórmula de la ley de Ohm, que nos dice corriente R1 es igual a voltaje R1 sobre la R1. Es decir, el voltaje que nos había dado, o sea 2.64 voltios entre los 220 ohmios, y eso nos dio 0.012 amperios, que también se lo puede leer como 12 miliamperios, que es básicamente la aproximación, ¿no? Aunque también la podemos hacer de la otra forma. Como ya habíamos calculado la resistencia total, podíamos hacer con el voltaje total, que aproximadamente nos va a dar 5 voltios, aunque a mí me dio 4.8 voltios. La única diferencia que nos va a dar es obviamente en los decimales. Y si no me creen, aquí les traigo la prueba. Listo amigos, como se pueden dar cuenta, 4.8 voltios entre 400.32 ohmios nos dio 0.0119 amperios, lo que nos estaba dando justo acá en la aproximación. Sí, como se pueden dar cuenta, solamente va a diferir un poco en los decimales y tal vez en algunas unidades que tal vez difieran 1, 2 o 3, pero sigue teniendo su aproximación. Sí, y pues con los 5 voltios esto nos dio 0.0124 amperios, lo que también se puede dar como 12.4 miliamperios. Sí, aproximadamente los 0.012 o los 12 miliamperios. Ahora vamos a hacer el cálculo de las potencias. Y listo amigos, como se pueden dar cuenta, ahí ya hicimos el cálculo de las potencias en cada resistencia, luego la sumamos obviamente para sacar la potencia total. En la R1 obviamente, en las tres resistencias los datos que nos habían dado, que son 2.64 voltios, y para las dos en paralelo 2.16 voltios, y pues eso en la R2 obviamente nos había dado 0.0098 amperios, y en la R3 0.0021 amperios. En la R1 nos dio 0.0316 vatios,
que también se puede leer como 31.6 milivatios. En la potencia R2 nos dio 0.0211 vatios o 21.1 milivatios. Y en la resistencia 3 nos dio 0.0045 vatios o 4.5 milivatios. La resistencia total, que la podemos observar aquí abajo, nos dio 0.0572 vatios, lo que también se puede leer como 57.2 milivatios. Aunque también lo hice por ley de Watt, calculando el voltaje total por la corriente total, ¿no? Y para este ya utilicé el voltaje que nos había dado en la suma, que son 4.8 voltios. Recalco, nada más va a diferir el resultado un poco en los decimales. Y nos dio 0.0576 vatios o 57.6 milivatios. Listo amigos, como se podrán dar cuenta, aquí ya tengo todos los valores despejados y nada más vamos a ir a la práctica para poder comprobarlos. Listo amigos, aquí estamos con todo preparado para iniciar con la práctica. Vamos a iniciar midiendo ohmiaje, que en la resistencia total aproximadamente nos debe dar 400.32 ohmios. Ya tengo un multímetro listo, entonces midamos. Recordando que las tolerancias de estas resistencias se suman. 362.7 ohmios. Sí, también recordemos que entre la práctica y la parte teórica, la que hicimos en tablero, siempre va a haber una especie de versos, pero pues bueno, no digamos que se nos aleje demasiado, hay una pequeña aproximación. Y pues bueno, ahora sí, vayamos a medir voltajes. Si midamos voltajes para la resistencia 1, que es esta, nos debe dar un aproximado de 2.64 voltios. Ya tengo el multímetro listo, entonces midamos. Y nos da 2.74 voltios, aproximadamente los 2.64. Siempre va a haber alguna pequeña diferencia en decimales en la práctica, eso tengámoslo en cuenta. Vamos a ver en la resistencia equivalente, que son las resistencias en paralelo, 2.16 voltios aproximadamente, y nos da 2.27 voltios aproximadamente. ¿Sí? Tal vez obviamente las diferencias nada más son en algunos decimales, pero pues bueno, no deja de aproximarse. Sí, entonces vayamos a medir las corrientes. Entonces, de primera mano vamos a medir la corriente total. ¿Qué vamos a hacer para eso? Abrimos el jumper aquí que estaba de alimentación y el otro lo conectamos a la resistencia 1. Vamos a ver cuánto nos da. Nuevamente no nos lanza ningún dato. Vamos a colocarlo en la escala de miliamperios. Recordando que nos debe dar 0.02 amperios o 12 miliamperios. Efectivamente, como lo pueden observar, 12.67 miliamperios. No deja de aproximarse, nada más la diferencia son unos cuantos decimales, pero no le vamos a dar mucha importancia, ¿no? Amigos, ahora vamos a medir la corriente en la resistencia 2. Entonces medimos. Y nuevamente difiere en los decimales, 10.3 miliamperios aproximadamente los 9.8 miliamperios que habíamos calculado. Ahora vamos a medir la corriente en la resistencia número 3. En la resistencia 3 aproximadamente nos debe dar 2.1 miliamperios. Entonces probemos. Nuevamente por decimales, en este caso difiere por aproximadamente 2 decimales, los 2.1 miliamperios, pero obviamente no se deja de aproximar. ¿Sí? Siempre va a haber un versus en los resultados, y eso es algo que ya estamos comprobando, ¿no? Y pues bueno amigos, hasta aquí fueron las pruebas. Obviamente vendrá otra toma de cálculos complementarios, mezclando las dos leyes como ya lo habíamos hecho en los dos anteriores videos. Y pues bueno amigos, ustedes ahí ya tienen los cálculos complementarios. Sé que es nada más una especie de mezcla entre la ley de Ohm y la ley de Watt para nada más verificar los resultados totales que nos dieron. Pues para este caso estamos únicamente jugando con los valores totales. Y pues bueno, es nada más para que los tengan en cuenta y para verificar resultados, que es lógicamente lo que estamos haciendo. En fin amigos, espero que estos videos de análisis de circuitos para los 3 circuitos les haya servido de algo. Pues por lo menos en el canal va a servirnos de mucho en los futuros temas que vamos a estar viendo. Y pues bueno amigos, si te gustó y si te ayudó en algo estos videos, pues me gustaría muchísimo que me regalaras tu like, que me compartieras en tus redes, Facebook, Twitter, WhatsApp, que también cuenta como una hoy en día, y pues en fin, si tienes más, pues obviamente más. Y pues bueno amigos, hasta aquí va el video. Bye bye.